siguiente cuando ya que la navigadora para la computadora de Ordinaria no, la diputado la que tiene diputada de no, no, la que tiene diputada Ay, pero sí, como que es que a veces pero vamos a hacer pero pues es que es lo que estoy comentando yo si ya empezaron así no a pensar en poder va a ser igual que todo siempre aceptando a los que no deben pues disculpo por recuperar a los mercados es micro lo que sí, que no fuera por 3 minutos. pero que no tiene que caer
Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un minuto a efecto de que los diputados y diputadas registren su asistencia. Secretaría cierra el sistema electrónico. Habiendo quórum con 35 diputados, se abre la presente sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 de este reglamento, solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés haga del conocimiento de la Asamblea del orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 13 de octubre del 2016. Lectura y trámite legislativo de la licencia indefinida presentada por el ciudadano Héctor Gómez Grajales para separarse del cargo de presidente municipal de Chiapas de Corzo, Chiapas. Lectura y discusión, votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Yajalón, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 12 unidades vehiculares por encontrarse en estado inservible. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 298 bis al Código Civil para el Estado de Chiapas, presentada por el diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos, integrante de esta 66ª legislatura. Lectura del oficio signado por el maestro Mauricio Mendoza Castañeda, representante propietario del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, por medio del cual informa de la renuncia presentada por la ciudadana Jocabet Morales González y el ciudadano Neyman Tomás Roblero Mejía, regidores de representación proporcional en el municipio del Porvenir, Chiapas. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 18 de este reglamento, se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 de este reglamento, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 13 de octubre del 2016, con relación al numeral 136. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, se aprueba por unanimidad. Recibimos solicitud de licencia indefinida presentada por el ciudadano Héctor Gómez Grajales para separarse del cargo de presidente de Chiapas de Corzo, por lo que solicito a la diputada Fabiola Ricci dé lectura del documento. Con gusto, diputado presidente. Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, por así convenir a los intereses de Chiapas de Corzo, vengo a solicitar licencia indefinida al cargo de presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Chiapas de Corzo. Lo anterior obedece a que es necesario aclarar por la vía del Estado de Derecho, hecho que amerita dedique mi tiempo completo
en su atención. Deseo expresar que lo único que me interesa es el bienestar y la gobernabilidad del municipio de Chiapas de Corzo y que nunca he realizado ni participado en actos contrarios a la ley. Por lo anterior expuesto, solicito a esa honorable legislatura único se le dé trámite inmediato a mi solicitud de licencia indefinida. Protesto lo necesario, el C. Héctor Gómez Grajales, presidente municipal constitucional de Chiapas de Corzo, Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 99 de este reglamento, se permite proponer que la solicitud de licencia indefinida sea considerada como de urgente u obvia resolución, si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento. En votación económica se pregunta a la Asamblea si la solicitud de licencia indefinida es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, está aprobado por mayoría. Es de considerarse como de urgente u obvia resolución la solicitud de licencia indefinida presentada. Someteremos a discusión la solicitud de licencia indefinida por el ciudadano Héctor Gómez Grajales para separarse del cargo de presidente municipal de Chiapas de Corzo. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento de este poder, procederemos a someter a votación nominal la solicitud de licencia presentada, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un minuto a efecto de que las diputadas y diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. ¿Falta algún diputado para emitir su voto? No falta ningún diputado para emitir su voto, diputado presidente. Aprobado con 34 votos a favor y una abstención. Se concede licencia al ciudadano Héctor Gómez Grajales para separarse del cargo de presidente municipal de Chiapas de Corzo. En atención a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Chiapas de Corzo, plasmada en el acta de Cabildo número 16 de la sesión extraordinaria de fecha 17 de octubre del año en curso, y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69, párrafo quinto de la Constitución Política Local y 153 de la Ley Orgánica Municipal, se somete a consideración de esta Asamblea, sea nombrado el primer regidor propietario, Alfonso Javier Hernández Arazúa, como presidente municipal sustituto. Asimismo, se ha nombrado el tercer regidor suplente, el ciudadano Silvano Hernández Díaz, como primer regidor propietario, ambos con el Ayuntamiento de Chiapas de Corzo, Chiapas. Someteremos a discusión las propuestas presentadas si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra, sírvanse manifestarlo en este momento. En cumplimiento al artículo 133 de este poder, procederemos a someter a votación nominal las propuestas presentadas, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un minuto a efecto de que los diputados y diputadas emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador para emitir su voto. No falta ningún legislador para emitir su voto, diputado presidente. Aprobado con 35 votos a favor. Córrense los trámites legislativos correspondientes. La Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Yajalón, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 12 unidades vehiculares por encontrarse en estado inservible, por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 12 unidades vehiculares porque se encuentran en estado de inoperatividad. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a 12 unidades vehiculares, toda vez que se encuentran en estado de inoperatividad con las características descritas en el considerado único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 29 días del mes de septiembre del 2016. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Mauricio Cordero Rodríguez, presidente; diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, vicepresidente; diputada Fabiola Ricci Distel, vocal; diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento. En cumplimiento del artículo 133 de este reglamento, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 1 minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Aprobado con 35 votos a favor. Córrense los trámites legislativos correspondientes. Recibimos iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 298 bis al Código Civil para el Estado de Chiapas por el diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos, integrante de esta 66ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci dé lectura al oficio de presentación. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, presente.
por medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción segunda de la Constitución Política Local y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 298 bis al Código Civil para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, el diputado William Oswaldo Ochoa Gallegos, integrante de esta 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, señor presidente. Túrnese a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el maestro Mauricio Mendoza, representante del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde, por medio del cual informa de la renuncia presentada de Jocabet Morales González y el ciudadano Neyman Tomás Robledo Mejía, regidores de representación proporcional en el municipio del Porvenir, por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés dé lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. El que suscribe, maestro Mauricio Mendoza Castañeda, en mi calidad de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, personalidad que tengo debidamente acreditada ante el Honorable Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y por instrucciones de la dirigencia estatal del partido que represento, vengo en término establecido en el artículo 69, parte infine de la Constitución Política del Estado de Chiapas, a solicitar se dé trámite favorable a la renuncia presentada por la ciudadana Jocabet Morales González y del ciudadano Neyman Tomás Roblero Mejía, regidores, por el principio de representación proporcional en el municipio del Porvenir, Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Maestro Mauricio Mendoza Castañeda, representante propietario. Está leído el dictamen, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Con fundamento en el artículo 122 de este reglamento, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Fabiola Ricci a partir de este momento. Se han inscrito en asuntos generales el diputado Santiago López Hernández del Partido Verde Ecologista con el tema medio ambiente, la diputada María Mayo Mendoza de Chiapas Unido
Igualdad de Género y Congreso Legislativo, su servidora del Partido Acción Nacional con el tema migración. Con fundamento en el artículo 123 de este reglamento, se le recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder más de 5 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra Santiago López Hernández con el tema medio ambiente. Con su venia, diputado presidente, compañeros y compañeras de la 66ª legislatura, medios de comunicación, buenos días. Vengo a esta tribuna para tratar un tema relevante. Creo que todos sabemos, conocemos ya de los problemas que tenemos con el medio ambiente. Por eso nuevamente vengo a esta tribuna para hacer una reflexión en torno al deterioro del medio ambiente. Como todos sabemos, desde nuestros orígenes, la humanidad ha crecido enormemente y, como todos sabemos, igual la población ha crecido sus demandas sociales y por eso nosotros, como habitantes del planeta, creemos que lo estamos llevando a un término donde posiblemente no tengamos un regreso. Por eso vengo pues a hacer esta reflexión y que ojalá pudiéramos sensibilizar la sociedad en la cual pertenecemos. Creo que vale la pena hacer esta reflexión. Nosotros consideramos que la humanidad se ha materializado extremadamente y eso ha provocado que mucho de la humanidad, mucho de nuestro planeta se haya socavado y que este afán materialista donde estamos induciéndonos, pues ha provocado que el planeta igual esté con problemas ya de desequilibrio y que por lo mismo creemos que en corto posiblemente tengamos problemas más radicales y que amerita que centremos nuestra atención y que tomemos cartas sobre el asunto. Los gobiernos han estado haciendo foros mundiales y están de acuerdo en que hay que cambiar de conducta, más que de conducta, a lo mejor hay que cambiar la cultura como ciudadanos, como civiles, para que podamos nosotros de algún modo interceder o de algún modo influir para que estos cambios se den o sean posibles. Somos afortunados al pertenecer a un estado donde creemos que es un paraíso, donde tenemos mucha biodiversidad, donde tenemos muchas riquezas, donde no hemos explotado las potencialidades que tenemos como estado. Esta riqueza lo debemos de aprovechar para que las formas de explotar la tierra cambien, varíen y sea diferente nuestra forma de subsistir. Muchos de nuestros ejidos que hoy conocemos a lo largo y ancho del estado saben que lo que se hace, la forma de cultivar la tierra debe ser diferente. Muchos de los ejidos saben que lo que hacen al quemar, lo que hacen al talar la selva o los montes para sembrar no es correcto. Saben que se está haciendo un daño a la ecología. Saben también que hay ríos caudalosos que ya no existen
o ya son charcos o ya son arroyos. Saben también los campesinos que hay mantos donde se proveían de agua y hoy ya no existen. Creo que hay voluntad, como dicen ellos, hay voluntad para cambiar, hay voluntad para mejorar, pero primero está el estómago, como ellos dicen, ¿no? Hay hambre. Necesitamos a lo mejor buscar fuentes, buscar apoyos, buscar técnicas para poder mejorar, para poder conservar, que vaya de acuerdo a la producción y desde luego también que vaya de acuerdo a la sustentabilidad que debe tener la forma de producir. Por eso la importancia de que hoy como Congreso podamos intervenir, interceder. Vengo ante esta tribuna para que nuestro presidente del Congreso haga un exhorto a los presidentes municipales, junto con las comisiones de ecología, del medio ambiente, para que se convoquen a los presidentes municipales y también ellos intervengan para que se convoque igual a los comisariados ejidales, comuneros, pequeños propietarios y o líderes que puedan influir en las tomas de decisiones y se hagan reuniones urgentes, también igual con las instituciones federales o estatales, y podamos convocarnos todos, sociedad civil, en donde podamos tomar decisiones y podamos tomar buenos acuerdos, donde los comisariados ejidales, comuneros, igual se comprometan a respetar sus áreas verdes, a reforestar las zonas deforestadas. Creo que eso es muy importante, creo que es una obligación ciudadana, aparte de ser Congreso del Estado. Aquí creo que todos ganamos, aquí no hay triunfadores, creo que la sociedad en sí entera debemos de convocarnos y tener a lo mejor esta preocupación no solo como una comisión que estamos participando para que se tomen estas decisiones. Ya tenemos buenas leyes, ya tenemos leyes federales, leyes estatales, tenemos todo el apoyo del señor gobernador y creo que de este modo podemos avanzar. De otro modo, pues estamos en graves problemas, tenemos tal vez muy poco tiempo para poder hacer algo. A lo mejor somos catastróficos, pero pues acuérdense de aquella historia de Noé cuando decía que iba a haber un diluvio y nadie lo creía. Hoy esperemos no tener otro, y si nosotros no hacemos caso omiso a los llamados que nos hace la tierra, los problemas, los fenómenos que estamos viendo a lo largo y ancho del mundo, pues vamos a pagar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Vengo pues a hacer un acto de conciencia, espero todo el apoyo del Congreso para convocar a las personas responsables y podamos avanzar en torno a lo que podamos hacer en nuestro estado. Yo no hablemos del país, lo que podamos avanzar en nuestro entorno, que es lo nuestro, porque de otro modo no pensamos ir a otra parte. ¿A dónde? A la Luna, a Marte. ¿Dónde podemos ir si ni siquiera sabemos cómo son aquellos planetas? Creo que este es nuestro lugar, no nos debemos mover, no podemos movernos. Creo que aquí vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a tratar de avanzar, vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda por salvar nuestro planeta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. De nada, diputado. Se excedió unos minutos, pero estuvo muy bien. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Mayo Mendoza con el tema igualdad de género.
Con su venia, diputado presidente, honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación. Me permito hacer el uso de la tribuna para hablar de un tema que nos atañe a todas y todos. Me refiero a la igualdad de género, que es un principio constitucional que estipula que los hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que sin distingo alguno tenemos los mismos derechos. Este reconocimiento de derechos ha sido una conquista histórica, sobre todo de nosotras las mujeres desde nuestro núcleo familiar, nuestro trabajo, nuestra profesión, desde la lucha porque cada vez se reconozcan nuestras capacidades y derechos en lo público y en lo privado. La Organización de las Naciones Unidas, dentro del objetivo número 5 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, declara que se deberá lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y a las niñas, porque si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros a través de los objetivos del desarrollo del milenio, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del mundo. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita a las mujeres y a las niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiarán a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. Construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres ha implicado realizar esfuerzos y acciones de gran importancia a través de los años. Sin embargo, aún es importante visibilizar y usar conceptos afirmativos que hagan de la igualdad una cultura, una costumbre y por lo tanto un derecho. La Ley Orgánica del Congreso, en su artículo 39 y en su fracción 34, establece que la Comisión de Equidad y Género habrá de encargarse de promover la equidad y la igualdad de oportunidades y eliminación de discriminación entre los géneros. Por lo ya fundamentado en mi carácter de presidenta de la Comisión Ordinaria de Equidad y Género de nuestro honorable Congreso, solicito el cambio de nombre de la Comisión de Equidad y Género por la Comisión de Igualdad de Género, no solo para armonizar con el Congreso de la Unión, sino también en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CEDAW para el seguimiento de una sociedad con pleno goce de derechos y libre de toda discriminación y violencia. Así también exhorto para que la economía procesal del Honorable Congreso del Estado permita la ejecución de los estudios e investigaciones de las actividades legislativas encaminadas a acciones con perspectiva de género y de igualdad, como lo exige la Ley Orgánica de este Congreso local en su artículo 47, para mejorar la vida interna del Congreso y el fortalecimiento de una sociedad más justa y más igualitaria. Compañeras y compañeros diputados, la perspectiva de género y la no discriminación son dos piezas claves para el ejercicio y aplicación de los derechos humanos, de la democracia, la igualdad y el desarrollo en nuestra entidad. Estoy segura de que todas y todos comparten esta idea conmigo. Legislar con perspectiva de género es nuestro deber y es una prioridad. Avanzamos entonces, compañeras y compañeros, a entretejer políticas que lleven a nuestra entidad al desarrollo, a la paz y armonía social, sin discriminación, sin desigualdades. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Le recomiendo respetuosamente presente su iniciativa formalmente para darle trámite. Tiene el
uso de la palabra la diputada Fabiola Ricci con el tema migración. Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, amigos de los medios de comunicación, muy buenos días. En días recientes hemos visto en medios de comunicación, en los espacios informativos, notas sobre la creciente migración de personas a nuestro país proveniente del continente africano y de Haití. Este fenómeno migratorio se debe a causas multifactoriales, pero lo que debemos tener en claro es que México día con día se convierte en un país de paso hacia el país vecino del norte, para una población migrante cada vez más diversa. Por ejemplo, hoy la situación que priva a Haití después del fenómeno meteorólogo que lo azotó desde luego es alarmante y comienza a ser de suma relevancia y de análisis para Chiapas. Es un asunto de humanidad, de hermandad, de solidaridad, pero también de economía y de atención hacia el interior de la política social, sobre todo para con el migrante. Lo ha dicho el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre el tema que recientemente ha de venir un nuevo grupo de personas de este país hermano que se ve envuelto en desgracia. Esto implica un gran reto para todos nosotros, especialmente para el gobierno federal y estatal. En Acción Nacional hemos hecho referencia a las necesidades de trabajar en conjunto para con nuestros hermanos haitianos migrantes, no solo para que reciban en nuestro país como un gesto de ayuda humanitaria, sino que se les brinde atención médica necesaria, así como lo indispensable para garantizar su seguridad jurídica personal, protegiendo así de posibles actos de discriminación. Entendemos, como lo hemos mencionado, que el reto del gobierno mexicano, acompañado de políticas sociales y de nuestro Estado, debemos de potencializar al máximo, no solo con los grupos migrantes de África o del país caribeño, sino también con los hermanos migrantes de Centroamérica, que han hecho de Chiapas un paso común en busca del sueño americano. Por ello, hoy hago un llamado a todos los chiapanecos. Es a que no discriminemos a los migrantes, a que entendamos que es un fenómeno que hoy nos alcanza sobre la migración de personas de origen africano o haitiano. Se trata de una consecuencia de la globalización a la cual todos los que vivimos en este planeta estamos experimentando. Pero además de esto, permítanme hacer una reflexión desde el punto de vista de protección civil. El huracán que golpeó Haití dejó al descubierto la precaria preparación de esa población en materia de prevención. Debemos de hacer conciencia que nuestro estado está ubicado en una situación geográfica en la cual somos un territorio propenso para toda clase de fenómenos naturales. Recordemos, por ejemplo, el huracán Stan. Causó grandes estragos en la zona del Soconusco. Por ello, debemos ponderar la cultura de la protección civil como una herramienta que permita minimizar los daños tanto materiales como humanos en nuestro estado de Chiapas. Es cuanto, diputado presidente. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo que he expuesto para que se incluya en el diario de los debates. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20, solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés se sirva a anunciar el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputado presidente. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión y se les convoca el día martes 25 de octubre a las 13 horas. Muchas gracias.